Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso pastel de yogur de manera muy fácil y rápida. El pastel hecho de esta manera queda suave y esponjoso como una nube. Es realmente un encanto para el paladar y es el postre ideal para cualquier tipo de ocasión. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Empezamos con los huevos, que tenemos que separar las claras de las yemas. Las yemas las vamos a poner en un bol más grande y las claras en uno más pequeño. O si tenéis dos recipientes del mismo tamaño, mucho mejor. Cuando hemos terminado de separar los huevos, apartamos las claras y a continuación nos ocupamos de las yemas. Sobre ellas añadimos el azúcar. Removemos un poco con las varillas antes de arrancarlas para que el azúcar se vaya incorporando con las yemas y luego empezamos con velocidad baja de las varillas. Luego poco a poco subimos de velocidad y seguimos batiendo las yemas durante 3 o 4 minutos o hasta que doblen su tamaño. De esta manera vamos a incorporar un poco de aire en la mezcla y también vais a observar que las yemas van a blanquear. Y como os decía antes, después de 4 minutos, este es el aspecto que tiene las yemas, han blanqueado suficiente y también han doblado su tamaño. Ahora, sobre esta mezcla de las yemas con el azúcar, añadimos el yogur. Yo he preparado un pastel pequeño y de hecho he añadido 3 yogures de estos pequeños, 3 vasitos, que cada vasito pesa 125 gramos. Batimos otros 2 minutos más para que el yogur se incorpore con las yemas. Añadimos también la esencia de vainilla. Y ahora es el momento de añadir la harina junto con el polvo para hornear. Si queréis preparar un pastel de yogur sin gluten, podéis sustituir la harina con maicena o harina de arroz. Removemos un poco con las varillas sin arrancar para que no salte la harina por toda la cocina y luego a velocidad baja batimos hasta que esté bien incorporada en la mezcla. La mezcla obtenida la apartamos de momento porque a continuación empezamos a montar las claras. Añadimos una pizca de sal sobre las claras y luego batimos con las varillas eléctricas o manuales hasta que las claras estén bien montadas al punto de nieve. Y después de 3 minutos de batir con las varillas eléctricas, como podéis observar, las claras están bien montadas, tiene aquel punto de nieve como se dice y forma surcos en el momento que levantamos las varillas del bol. Y como podéis observar en la imagen, se han montado tan bien las claras que ni se despegan de las varillas. Ahora es el momento de encender también el horno a 160 grados centígrados con calor arriba y abajo. Con la ayuda de una espátula empezamos a coger de las claras montadas e incorporarlas con cuidado en la otra mezcla. Removemos con cuidado con la espátula con movimientos envolventes, de esta manera incorporamos mucho más aire en la mezcla de las yemas. Antes de terminar de incorporar la primera tanda de claras, cogemos otra porción y la añadimos en el bol y seguimos removiendo para incorporarla. De esta forma no vamos a perder mucho aire de la mezcla. Y después de terminar de incorporar las claras, así tiene que quedar la mezcla de nuestro pastel de yogur. Tiene que ser muy suave y con una textura muy esponjosa. Preparamos también el molde donde vamos a hornear nuestro pastel de yogur. Como veis, yo he utilizado un molde redondo con anillo desmontable y lo he forrado con papel de horno. Añadimos en el interior la mezcla de nuestro pastel. Y os voy a dar un truco, el papel de horno tiene que ser más alto que el molde porque como veis el molde tiene una altura de unos 4 centímetros más o menos. Tiene que ser el papel un poco más alto que el molde con unos 3-4 centímetros porque durante el horneado el pastel va a subir bastante. Después con la ayuda de un palillo hacemos unos movimientos circulares dentro del molde, así eliminamos algunas burbujas de aire del interior.
Llevamos el pastel de yogur al horno para unos 45 o 50 minutos aproximadamente o hasta que se ve bien dorado por encima. Después de 45 minutos le podemos hacer la prueba también con un palillo y si el palillo sale limpio significa que el pastel está bien hecho por dentro también. Y como os decía antes, durante el horneado el pastel de yogur va a crecer bastante. Como veis, ha llegado hasta arriba del papel de horno, pero luego al enfriarse va a bajar de volumen. Por eso os decía antes que tenéis que poner el papel mucho más alto que el molde, porque el pastel va a crecer bastante. Después de 50 minutos yo he apagado el horno y he dejado el pastel dentro del horno con la puerta medio abierta otros 10 minutos más, porque así le va a dar tiempo de bajar despacito y de mantener su esponjosidad. Luego sacamos el pastel del horno, quitamos el anillo al molde y también podemos retirar el papel de horno. Como podéis observar, el pastel ha bajado bastante de volumen, pero es absolutamente normal. Lo único que ha quedado con una esponjosidad en interior que parece una nube. Realmente no pesa nada. Ahora mismo voy a cortar un trozo para enseñaros qué textura más buena tiene en el interior también. Al cortar el pastel se nota tan suave y tan esponjoso como os decía, y para que veáis está temblando. Tiene una textura temblorosa. Vamos, es una maravilla de pastel. Os lo enseño más de cerca para que veáis cómo está de esponjoso y como ya no tenía paciencia, yo lo he probado y os tengo que decir que se deshace prácticamente en la boca. Una textura tan suave y con un sabor buenísimo. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.